Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día de actividades de la tercera Feria del Libro en Ciencias Sociales y de Humanidades. El día de hoy estamos presentando un libro que en lo particular para las líneas de investigación que tenemos en el Colegio Mexiquense resulta particularmente relevante, más aún por las personas que nos acompañan el día de hoy para comentarlo y por el autor, que son todos buenos amigos, conocidos desde hace varios años, y que el autor es además también una persona a la que pues muchos admiramos, un académico de los más sólidos que tenemos aquí en México en el área de política pública, especialista en estudios organizacionales y que ha trabajado desde esta perspectiva temas desde gobiernos locales, participación comunitaria, y que ahora nos presenta su más reciente obra, que estamos comentando que está calientita, ¿no?, que acaba de salir de la imprenta, y que se titula ¿Podemos reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, que se publica con el sello del Centro de Investigación y Docencia Económica, del CIDE, y que por el día de hoy, les voy a sonar así como a los del metro, pero el día de hoy se los venimos ofreciendo hasta en un precio especial por ser presentación, y solamente cuesta 155 pesos, ¿no? Se puede adquirir aquí. Es un libro que, como ahora verán, que nos comente David, Gilberto y Adrián, tiene una perspectiva muy diferente, digamos, un enfoque muy diferente, pero que creemos que, eso comentamos hace un momento, pues creo que es el más adecuado para empezar a proponer políticas públicas que realmente incidan, ¿no?, en la disminución, en el acotamiento de la corrupción. Bien, voy a hacer una presentación muy breve de la currícula de los académicos que nos acompañan aquí el día de hoy. Va a ser muy breve, pues porque ellos tienen muchas cosas de qué presumirnos, pero bueno, por el tiempo que tenemos del doctor David Arellano Gold, que se desempeña ahora como secretario académico del CIDE. Él es doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Estados Unidos, es maestro en Administración Pública por el CIDE, y tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México. Es profesor investigador del CIDE desde 1986 y es profesor de la maestría en Administración y Políticas Públicas pues desde 1987. Él es coeditor de la revista Organization Studies, director de la revista Gestión y Política Pública, que obviamente es una de las revistas más prestigiadas del área de políticas públicas de nuestro país y de América Latina, y es investigador, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI nivel 3, y bueno, se ha desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales, cuenta con más de 55 publicaciones. Por su parte, el maestro Gilberto García Vázquez estudió su posgrado en el CIDE, y es candidato a doctor en Políticas Públicas y Administración Pública por la Universidad de Carleton, en Canadá. Actualmente es director de Asuntos Gubernamentales y Política Energética para Latinoamérica en GE Energy. Anteriormente trabajó en Pemex como asesor del director general, investigador invitado en el Ash Center de la Escuela de Gobierno de Harvard y en el CIDE como profesor investigador asociado, además de coordinador durante un tiempo, fue coordinador técnico del Premio de Gobierno y Gestión Local. Y bueno, ahí le he impartido clases en la Universidad de Carleton, en el CIDE, en el TEC de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, tiene varios estudios publicados por Harvard, CIDE y la CEPAL. Por su parte, el maestro Adrián Franco Barrios, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, ¿no? Obtuvo en su generación la medalla Gabino Barreda. Es maestro en Administración Pública también por el CIDE y tiene también la maestría en Gestión y Política Pública por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Actualmente es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y de marzo de 2009 a marzo de 2012 se desempeñó como director general adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, también en el INEGI.
En el ámbito académico ha sido profesor en instituciones como el CIDE, la UNAM, la Universidad Iberoamericana en materias relacionadas con gestión, administración pública y políticas públicas. Les damos la bienvenida y bueno, en este caso vamos a tener una dinámica un poco diferente. Le vamos a pedir primero a Gilberto que abra los comentarios, las reflexiones en torno al libro, después Adrián y por último David, ¿no? Nos hará el cierre de la presentación del libro. Adelante, por favor, Gilberto. Gracias a todos por la invitación al Colegio Mexiquense y al profesor Arellano por invitarnos a participar en esa presentación del libro. Es un gran gusto para mí participar en esta mesa. En cuanto el profesor Arellano David Arellano fue mi profesor en el CIDE, y le comentaba hace un momento que cuando estaba leyendo el libro y viendo las reflexiones que son el hilo conductor a lo largo del libro, recordaba mucho las reflexiones y discusiones que llegamos a tener durante el programa de posgrado y después en el CIDE, en la División de Administración Pública, porque son elementos que han estado presentes en las líneas de investigación del CIDE y que yo creo que encajan muy bien en las reflexiones que tienen en el libro con respecto al problema de corrupción en México. También le preguntaba al profesor Arellano por qué el título del libro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo podemos reducir la corrupción en México? Nada más decirlo, podemos reducir la corrupción en México, una pregunta. Y no es una cuestión, de pesimismo con respecto a este tema en México, sino de reflexión de cuáles son los instrumentos o cuáles serían los mecanismos adecuados para que los problemas de corrupción en México pudiéramos reducirlos, ¿no? Y la aproximación que quiero hacerle yo a mi participación en esta mesa es desde la perspectiva de una empresa privada, ¿no? Como una empresa privada transnacional que trabaja o que tiene operaciones en casi todo el mundo, ve el problema de la corrupción en México y cómo enfrenta este problema de la corrupción, cómo lo percibe este problema de corrupción, y voy a tratar de hacer esta reflexión un poco enlazándolo con algunas de las reflexiones que vienen plasmadas en el libro, ¿no? Cuando, como decía en mi resumen, en el resumen de mi experiencia profesional, tuve la oportunidad también de trabajar en Pemex, en una empresa como Pemex, y a partir de ahí quiero hacer la primera reflexión, y es que, como bien menciona el libro, parte del problema de la corrupción en México es de la falta de instrumentos y de mecanismos para que los funcionarios públicos o entes privados que tienen alguna relación con funcionarios públicos puedan entender cuáles son o qué es lo que se puede describir como actos de corrupción, ¿no? Actos indebidos de corrupción. Digo esto porque en los 3 años y 7 meses que estuve trabajando en Petróleos Mexicanos, nunca tuvimos algún tipo de capacitación, entrenamiento, documentación con respecto a cuáles eran las actividades que eran adecuadas o no como funcionario público. Obviamente, sabes que hay, y tienes conocimiento de la ley de servidores públicos, pero nunca tienes este tipo de entrenamiento o discusiones para saber cuáles son los límites o cuál tiene que ser tu comportamiento en esas áreas grises que existen en los temas de corrupción en el país. Estamos hablando de una de las empresas más importantes del país, donde hay mayor percepción de corrupción, y sin embargo no hay esta cultura de entrenamiento, capacitación con respecto a cuáles son esas áreas que como servidor público tienes que tener determinado cuidado o no. Digo eso porque fue de las cosas que más me llamó la atención ahora con la responsabilidad que tengo, la obsesión con la que la empresa ve estos temas y los está atendiendo de manera permanente. Entonces, la primera reflexión es ¿por qué? Porque una empresa privada operando en un país donde los fenómenos de corrupción son
comunes y sobre todo en un sector, el sector energético, que es en el que yo me desempeño, sobre todo en un sector en el que estas percepciones son, y estos eventos son muy recurridos. Porque una empresa tendría que invertir tanto tiempo, esfuerzo en una capacitación permanente a sus empleados de cuáles son los espacios en los que hay áreas de potencial acto de corrupción y cuál tendría que ser entonces la relación entre la empresa y el gobierno en esas áreas. Y la respuesta es simple, ¿no? Es simple, pero también es compleja, y es el valor de la marca. Cuando una empresa se ve inmiscuida en un fenómeno de corrupción, hay obviamente consecuencias legales, económicas, etcétera, pero también hay una consecuencia de daño fuerte reputacional a la marca, y una marca que se trata de vender o de establecer como a través de tiempo y en diferentes lugares como una empresa honesta, de vanguardia, enfocada en tecnología, etcétera. Eso es algo muy importante, ¿no? Cuando tengo discusiones con mis colegas que tienen ellos que estar más en el campo trabajando con Pemex, CFE y otros clientes importantes, no solamente en México, sino similares en América Latina, ellos se quejan amargamente de cómo la empresa restringe la actividad o la relación que ellos tienen con este tipo de actores gubernamentales, ¿no? Como otras empresas, por ejemplo, locales o también globales que tienen restricciones menos establecidas, tienen mayores posibilidades de establecer contactos, conexiones, relaciones con estos actores gubernamentales de una forma mucho más libre y también que se presta más a problemas o áreas de potencial corrupción. Y la respuesta siempre es la misma. No hay negocio que puedas conseguir con alguna práctica deshonesta que valga la pena y que justifique la pérdida potencial que puedes tener como marca en tus negocios. Y un caso muy claro de esto es Walmart, ¿no? Que es un caso muy conocido en el que al día siguiente, o los días siguientes que se destapó el escándalo con respecto a corrupción con las autoridades locales en México, la empresa perdió 11% en su capitalización en los mercados bursátiles, ¿no? O sea, no hubo forma en la que los negocios que establecieron en México y lo que eso se estableció a partir de mordidas autoridades locales pudiera justificar eso en términos de valor de la marca, ¿no? Y de aquí la segunda reflexión, y que es algo también interesante que se menciona en el libro, ¿no? Cómo, y de nuevo desde la perspectiva de una empresa, cómo la empresa ve estos espacios de corrupción o actividades en el país a partir de tener un sistema federal descentralizado en el que tienes autoridades en diferentes órdenes de gobierno que tienen que ver con tus operaciones en el país, ¿no? En este caso, cómo interactúas con un sistema en el que tienes autoridades del gobierno federal, pero también autoridades de los gobiernos estatales y municipales que tienen algo que ver con licencias de construcción, de operación, etcétera. Y ahí se vuelve todavía mucho más complicado el esquema en México, porque si bien hay algunos gobiernos locales que han estado entrando a este tema de una forma más seria y responsable, también lo que se ve en la mayoría de los casos es que las propias complicaciones de la burocracia mexicana a nivel local han ido transformando también o han ido creando precisamente esos espacios de corrupción en el que muchas veces las empresas locales o globales de nuevo se ven tentadas a tener una operación mucho más eficiente a partir del proceso de la mordida o de actos de corrupción. Y es ahí precisamente en donde yo creo que el libro coordinado por el doctor Arellano tiene una gran contribución a este tema en México, y es que es un libro en el que, y lo menciono desde un principio, ellos tratan de alejarse de los discursos morales o éticos que están involucrados y que tienen que estar involucrados en el tema de la corrupción, para ver desde una perspectiva mucho más práctica y pragmática cuáles son los mecanismos o los instrumentos que existen y cuál es la efectividad que estos mecanismos existentes tienen para el combate a la corrupción en forma
adecuada, ¿no? Y además también la reflexión de cómo logras crear otro tipo de instrumentos o utilizar mejor otro tipo de instrumentos para acercarte a una, por así decir, una administración del problema de la corrupción en el país, alejado de la idea utópica de poder desaparecer este problema de manera permanente. Y finalmente, una tercera reflexión por mi parte es, y que está encadenada con la primera, es ¿qué significa para la empresa? Es un buen negocio para una empresa tener una política anticorrupción clara, fuerte, que esté asimilada por los miembros de la organización para hacer negocio en un país como México, o no, o es una mala idea o es un mal negocio. Y ahí viene también una reflexión interesante dentro del libro de cómo las organizaciones tratan de generar elementos compartidos en términos de lo que los individuos buscamos al estar dentro de una organización. O sea, cómo tú te sientes representado por los valores, principios, cultura de la organización cuando estás perteneciendo a ella. Y ahí viene parte de la ventaja de una empresa de tener estas políticas de manera muy clara. Lo que tratas de hacer es no solamente tener estos mecanismos para entrenar e informar a los miembros de tu organización de cuáles son las prácticas que están aceptadas y cuáles son inaceptables y cuáles son las sanciones que te haces acreedor a este tipo cuando tienes este tipo de prácticas y además poner los ejemplos de qué es lo que sucede cuando alguien hace este tipo de prácticas, sino también lo que intentan hacer es atraer al tipo de personal que se sentiría muy cómodo trabajando en ese tipo de organizaciones. Entonces aquí viene un valor muy importante en las empresas que tienen una identidad o que tratan de crear una identidad alrededor de temas de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, y es tener empleados, que a veces fallan, como quizás fue mi caso, pero que tener empleados que compartan ese tipo de valores y que, por lo tanto, cuando estén en un tipo de negociación con algún cliente como Pemex, CFE, etcétera, en la discusión esté aceptado y sea compartido que el tipo de negocio que puedes llegar a cerrar o a establecer es de acuerdo a las leyes y a las normas, ¿no? Entonces, habiendo estado de un lado y de otro, la percepción de por ser un empleado de Pemex, entonces lo que se espera de mí como empleado de Pemex, bueno, pues es que sea yo corrupto y que si me hacen algún tipo de ofrecimiento yo voy a aceptar, ¿no? O cuando soy empleado de una empresa que tiene estos otros códigos y que ha ido creando con el tiempo cierta reputación, esos temas nunca están en la mesa y siempre entonces la discusión torna con respecto a la forma en la que se va a establecer el negocio dado a las normas. Y eso es un elemento que yo creo que ha sido poco apreciado, porque sin embargo es muy importante para la consecución de los objetivos finales de cualquier empresa, que es establecer negocios y ganar dinero. Entonces, el libro a mí me gustó mucho, más allá de la amistad y el aprecio y respeto que tengo al profesor Arellano. Yo creo que es una reflexión muy interesante, es una reflexión bastante adecuada por los tiempos que estamos viviendo, y eso lo estuvimos discutiendo en el camino acá, de cómo se empieza a establecer algún tipo de discusión en México al respecto con el nuevo gobierno, y yo creo que estas reflexiones ponen muy bien el punto de dónde tendríamos que enfocarnos como país para ir reduciendo los actos o los espacios de corrupción y con ello los costos que esto tiene para el país en varios sentidos. Gracias, Gilberto. Sí, Adrián, por favor. Buenas tardes a todos. Perdón mi voz, pero los viajes a veces que ilustran también reducen un poco el tema de la voz. Primero que nada, buena tarde. Yo quisiera agradecer en primer lugar a mi amigo David Arellano, a mi profesor durante más de 15 años, ¿no?, que tengo que conocerlo, y de verdad yo le aprecio. Pues fue mi profesor hace ya varios años, pero nunca ha dejado de serlo, porque cada vez que uno se acerca a lo que escribe y a las pláticas con él, acaba uno aprendiendo, y en esa medida uno, al menos yo, no puedo dejar de considerarlo una persona de quien aprendo y aprecio mucho. Para mí es un honor y un placer acompañarlo aquí en la presentación de su nuevo bebé, de este libro, Podemos reducir la corrupción en México.
También le agradezco a Gilberto, a Adi, con quien también tenemos muchos años de compartir cosas, y a ustedes todos, al Colegio Mexiquense. Antes de comenzar a platicar sobre las primeras impresiones que me generó un libro tan rico como este, quisiera yo que imaginaran dos situaciones. La primera es, imaginen ustedes un caso. El señor Juan, un señor que llegó a educación de tercer año de primaria y que tiene 20 años trabajando en una oficina de atención al público. Oficina de atención al público, la que sea. En un común donde más o menos como 5,000 trámites se tienen que realizar en esa oficina, y que él, de alguna u otra forma, a lo largo de algún tiempo, determinó que, por cualquier método, a una de cada 5 personas le iba a pedir algo adicional en el trámite. De esas 5,000, 1,000 personas tienen que acceder al trámite también, pero tienen que pagar algo adicional por acceder. Es una necesidad, puede ser una pensión, puede ser un pago, puede ser un trámite que es obligatorio que hay que hacer. Y él le dice, mira, pues la verdad es que el trámite no lo puedo hacer por cualquier razón, pero si me das 50 pesos, ¿no? Ahorita mismo voy con las personas que tienen que hacerlo y entonces tu trámite va a aparecer. Entonces la persona, como tiene necesidad, da los 50 pesos. Son 50 pesos de 1,000 personas al mes, son 50,000 pesos. Ese monto es 4 o 3 veces lo que él gana al mes. Entonces es una oportunidad para el señor Juan de tener ese espacio público. Además, donde nadie lo ha movido y donde le han ofrecido cambiarse de puesto por su posición, por su conocimiento, y dice, no, yo estoy muy a gusto aquí, a mí no me muevan. Yo aquí estoy a todo dar, gano mis 12,000 pesos al mes y bueno, pues aquí estoy muy a todo. Imaginen una segunda situación en donde hay una postdoctora, ¿no? Para cambiar de género también, la postdoctora María, ¿no? Que tiene un postdoctorado en Ingeniería Industrial en la mejor universidad del mundo, ¿no? Pero aparte tuvo 2 doctorados, uno en Ingeniería Industrial, también en una Ivy League, ¿no? En la mejor universidad del mundo, y que tiene, trabajando en una empresa, pues algo así como 3 años. Y de repente le dicen, oiga, doctora, necesitamos hacer unas bases de licitación para algo tan complicado que es un instrumento que se puede llamar, como ustedes lo quieran imaginar, lo más complicado, pero que podemos llamarlo un condensador de flujos de gases sulfurados y carbonizados. Y solo usted lo puede hacer porque usted es la experta número 1 en el mundo para hacer esa base de licitación. Ella, la empresa pública o privada, sabe perfectamente que hay 10 empresas en el mundo que dan ese servicio, que tienen ese componente para suprimir o para condensar los flujos de gases sulfurados y carbonizados, ¿no? Pero también sabe que hay una empresa única en Oslo, Noruega, que le agregó una cosita más al servicio. Y que esa empresa está dispuesta a pagar un sobreprecio y entrarle a un proceso, digamos, de negociación ilícita, ¿no? Y que está dispuesta a pagarle y entrar. Entonces, se hace la base de licitación, pasa por todos los mecanismos de control, de vigilancia, invitamos a organizaciones de la sociedad civil a que vean cómo es el proceso, vemos la norma de adquisiciones, pasa y todo pasa perfectamente. La diferencia entre las otras 10 empresas y esta en el costo al final es de no menos de $100 millones. Y está pagado. Un solo acto. $100 millones, muchos actos, 5,000 pesos, 50,000 pesos al mes. Y en esos extremos cabe perfectamente el libro de David Arellano. ¿Podemos reducir la corrupción en México? ¿Qué queremos reducir? La pregunta es ¿qué? ¿Queremos reducir el impacto de la corrupción? Es decir, queremos reducir el hecho de que todos los días en alguna parte, no nada más de nuestro país, en cualquier parte del mundo se están talando millones de árboles, matando al planeta. Queremos reducir que se mueren los niños por no tener acceso a buenos servicios de salud. Queremos reducir que aumenta el analfabetismo porque no podemos acceder a una buena escuela, porque la ama de casa no puede pagar la cuota que alguien le puede pedir. ¿Qué queremos reducir? Si queremos reducir el riesgo, entonces hay que hablar de probabilidades y de impactos. ¿Qué es probable? Es probable que ocurra un caso como el de la doctora María en esta posición. Pues es poco probable, puede ocurrir una vez cada 10 años, pero son $100 millones. ¿Alguien me puede decir también? Sí, claro.
de acuerdo al libro, pues es todo un sistema. Entonces esos $6 millones no se los queda a ella. Y es imposible que alguien los descubra. Los tiene que repartir para varios lados. Es probable también que con el señor Juan, pues esos 50,000 pesos no se los quede todos él, pero se los tiene que repartir a alguien. Entonces, la probabilidad del impacto. Y si hablamos de probabilidades y impactos, entonces hay que entrarle al tema de medir, ¿no? Hay que medir qué es la corrupción. Y para medirla, yo utilizaría la frase que seguramente muchos de ustedes, o todos, yo esperaría que todos hayan escuchado, de un físico irlandés, físico, matemático, ingeniero, Lord Kelvin, que decía, muy sencillo, si no lo puedes medir, pues no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, si no lo puedes medir, pues tampoco lo podemos reducir, porque ¿qué reduzco? ¿Cuál es el tamaño del fenómeno que voy a reducir? En términos de mediciones, y lo expresa muy bien el libro, estamos prácticamente, perdón para los que sepan probabilidad, tendiendo a cero. Es decir, casi no sabemos del tamaño de la corrupción, del tamaño real de la corrupción. Lo sabemos por anécdotas. Estas anécdotas que en el avión venía yo inventando del señor Juan y de la doctora María, pues son seguramente reales en algún lugar del planeta, porque tampoco son exclusivas de nosotros y tampoco son exclusivas del sector privado, del sector público. Miren, algunas empresas, algunas consultorías, pues han destinado algún recurso, algún esfuerzo para hacer algunos cálculos de cuánto nos cuesta la corrupción, de cuál es el tamaño. Hay que revisar la precisión estadística de eso. Pero lo que sí les puedo decir es que hay al menos tres cosas en las que podemos comenzar a medir el fenómeno para empezar a reducirlo. Lo primero es medir la percepción. Si yo les pregunto y les paso una papeleta ahorita a todos ustedes y les hago tres preguntas y les pregunto ¿cuál es su percepción del gobierno, de la entidad en la que se encuentran? Me la pueden decir. También me pueden decir si alguna vez en su vida fueron víctimas o actores pasivos o activos de un acto de corrupción. También me lo pueden decir. Y si les pregunto durante el último año, también me lo pueden decir. Yo puedo sacar estadística de eso, porque es muy sencillo. Pero verlos cara a cara, vis a vis, es más complicado que eso, porque seguramente nadie de ustedes me va a querer declarar que fue víctima o que participó en un acto de corrupción, porque ya implica un ejercicio interno de complicidad. Y seguramente por las sonrisas que están esbozando todos se acuerdan de cuando se pasaron un alto, de cuando traíamos prisa, ¿no? Y el policía los detuvo, ¿no? O de cuando tuvimos que ir a sacar el auto, o cuando tuvimos que ir a sacar una licencia de conducir, o cuando tuvimos que ir a pagar algún servicio, un trámite. Pero si se los pregunto cara a cara, nadie me lo va a decir, o es muy difícil que me lo digan. Entonces, entramos al terreno de la percepción. Déjenme darles algunos datos de instrumentos que y déjenme hacer un anuncio, dentro de los trabajos que hace el INEGI, hemos levantado por medio de encuestas. Medir la corrupción, por ejemplo, en términos de percepción, algunos datos muy rápido, 40% de la población a nivel nacional considera que el gobierno federal es frecuentemente corrupto. El 35% que los estados son frecuentemente corruptos y el 34% que los municipios son frecuentemente corruptos. El 66% de la gente opina que la policía es muy corrupta. El 83% de la población a nivel nacional opina que la policía de tránsito es absolutamente corrupta. El 71% de la población opina que la policía preventiva municipal es absolutamente corrupta. Y que además sabemos por experiencia que capturamos que el 50% de la gente que va a hacer un trámite o un servicio a cualquier ámbito tiene un problema. ¿De qué tipo? Bueno, tiene un problema de barreras a la entrada, tiene un problema de corrupción, al que accedió o no accedió, etcétera, etcétera. Podemos medir también la experiencia. La experiencia es esta parte donde se les pregunta a las personas, oiga, ¿usted ha sido víctima de un acto de corrupción? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo le fue? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto pagó? ¿En qué trámite? ¿En qué servicio? Y eso tiene implicaciones muy complejas. Déjenme compartir con ustedes que el INEGI, junto con una oficina muy particular que se llama la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que está en Viena, tenemos un grupo de trabajo a nivel internacional en el que estamos explorando cómo obtener la respuesta de la gente, porque la gente no lo declara. La gente lo que sí dice es, todos son corruptos, en este país todos son corruptos, el gobierno es muy corrupto, todos aquí, mis vecinos, todos son corruptos, pero yo no soy corrupto, ¿no? Eso es lo que siempre dice, ¿no? Ya en el ir y venir, oye, es que fíjate que me tuve que pasar un alto. Bueno, me pasé un alto y pues sí, pues el policía me quería llevar y me quería el arrastre del carro y pues tuve que pagar, ¿no? Pero esa es la anécdota familiar de la comidilla y la decimos hasta con gracia y nos resulta gracioso, lamentablemente. Pero la gente no lo declara.
encuestas que hemos hecho en México, que se han hecho en Afganistán, en Irak, en países desarrollados de Europa, en países desarrollados de Asia, en América Latina, encuentra la misma dificultad para obtener la respuesta a la pregunta de cómo le fue en un acto de corrupción a usted y para sacar estimaciones a nivel internacional. Es muy complicado. Entonces, eso es lo que estamos mejorando. Otra parte importante es, no puedo medir la experiencia, o es muy difícil, puedo medir la corrupción, la parte de percepción, pero también puedo parametrizar la acción de gobierno. Por ejemplo, déjenme compartirles. En términos de gobierno, a niveles de municipios, de los 2.457 gobiernos locales, incluyendo las delegaciones del Distrito Federal, solamente el 1.4% de los esfuerzos gubernamentales se dedican a las áreas de transparencia. Y es más, se redujo porque el año pasado, hace 2 años era 2.3%, es decir, se redujo a la mitad. ¿Qué significa esto? Que los municipios están encontrando, yo no sé si dificultades, yo no sé si problemas, pero al final del día están reduciendo la proporción de su trabajo en materia de transparencia. Entonces, eso es un retroceso. Los estados, al contrario, los estados tienen un 0.5% de todo su esfuerzo de capital humano destinado a estos temas. Por ejemplo, áreas de control interno. ¿Quiénes controlan la corrupción? Bueno, en principio las instituciones, bajo el nuevo sistema de control interno, las instituciones son responsables todas, pero pues áreas de control interno, solamente el 3.5% de las áreas de todos los municipios se dedican a eso. Es un estándar muy bajito y reduciéndose. Los gobiernos estatales, el 90% de los estados, por ejemplo, tienen un programa anticorrupción, pero solamente el 17% de los municipios tienen un programa anticorrupción. Entonces la pregunta frente a estos datos ¿es relevante el combate a la corrupción para los gobiernos locales y para los gobiernos estatales? Pareciera que para los estatales sí, pareciera que para los gobiernos municipales no. Otro dato, por ejemplo, en términos de sanciones, que es un tema que aquí se toca mucho es un capítulo de hecho del libro. No sorprende, por ejemplo, cuando una de las críticas que se hace precisamente al libro al proceso de sanciones es que la mayoría de las sanciones recaen siempre en errores, en error administrativo. Alguien cometió un error y llega el instrumento de control, o llega la Contraloría Interna o el órgano de vigilancia y dice sanciónalo, ¿no? A niveles municipales, por ejemplo, el 89% de todas las sanciones que se aplicaron durante el año pasado fueron de ese tipo, fueron por errores administrativos. Solamente el 6% tuvieron alguna relación con un tema de cohecho, ilícito, algún traspaso ilegal de información, de recursos, etcétera. En los estados la proporción es 48%, es decir, 48% de todas las sanciones que aplican las contralorías de los estados tienen que ver con errores administrativos. La otra mitad tiene que ver con otra cosa, pero solamente un 3% tiene que ver con cohecho, ilícitos graves. Es decir, las sanciones están tomando otra dimensión, pero no están pegando al tema de corrupción como tal. Ahora, ¿eso no es culpa de los que aplican sanciones? No, es parte del proceso administrativo también. Bueno, aun cuando no tengamos las mediciones adecuadas, o no hayamos acabado de definir las mediciones del todo, lo que sí es que el libro lo que nos plantea y desmenuza de manera muy adecuada un conjunto de instrumentos. Los instrumentos, las acciones, las políticas que varios gobiernos han ido implementando durante un proceso del tiempo. A lo largo del libro, lo que encontramos, al menos de quien les habla, son precisamente la unión de estas posiciones a veces tan antagónicas que encontramos en los servidores públicos encargados de los temas como las siguientes. Ya estuvo bueno de tener un enfoque correctivo y punitivo de la corrupción. Ahora vámonos por un enfoque preventivo. Oye, a ver, espérate. Todavía no acabamos lo de atrás y tú ya te quieres ir a la prevención. Entonces, no se trata de uno u otro, ¿no? Dice el libro, me estoy adelantando un poco a la conclusión, dice el libro, es un enfoque integral. No se trata de que prevengas contra que corrijas. O sea, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Otra posición. La corrupción es un tema moral y ético, es decir, ¿qué tanto yo, en mis valores intrínsecos, ¿no?, tengo o no tengo la capacidad, la habilidad o la simplicidad de comportarme frente a un montón de billetes? ¿Cómo yo lo absorbo? ¿Y es eso? No es eso, es contra lo racional, es decir, cómo el individuo hace un cálculo de probabilidades, se para y dice, bueno, en esta organización, en este espacio organizacional,
yo tengo una probabilidad de que alguien me cache si comete un acto ilegal del 0.05%. Ah, pero si me muevo a aquella oficina, tengo una probabilidad, ¿no?, de que me cachen del 0.25%. Y entonces, pero en aquel lado la probabilidad de que me castiguen además es del 50% y en este lugar es del 0%. Entonces, ¿dónde me quedo? O sea, no hay un ejercicio racional del individuo de ese tamaño. Al menos no lo sabemos, ¿no? Pero no hay ese ejercicio de la racionalidad, ¿no?, contra los valores. Otras políticas antagónicas. O el combate a la corrupción en los instrumentos es ex ante o es ex post. O esperamos a que pasen 2 años a que se entregue la cuenta pública para empezar a observar qué pasó y hacer una retrotracción de los eventos que sucedieron hace 2 años. O bien entonces implementamos un mecanismo que nos permite estar observando in situ las cosas que pasan, ¿no? No se trata de eso, dice el libro, es un enfoque integral, tampoco es esa posición. El problema de la corrupción es un problema individual y colectivo. O sea, no es Juanito, no es el señor Juan ese que describíamos al principio solito, ¿no? No es el solo. Tampoco ya Gilberto ya refería, pues es un problema más amplio, es un problema de cómo está construida la organización, pero no la organización pública individual, el colectivo genérico. Tenemos curiosamente una cultura de no respeto a las normas. Como mexicanos somos, pareciera, intolerantes públicamente ante los actos de corrupción. Pero si vemos la señal de no se dé vuelta a la izquierda y me quiero dar la vuelta a la izquierda, lo único que observo es que no está el policía y me doy vuelta a la izquierda y no me interesa, ¿no? Y escupo en la calle y pongo la basura en la calle y no me y me paso donde no me tengo que pasar en las calles, ¿no? Tenemos una tolerancia a la falta a la ley que es verdaderamente grave. Y yo creo que eso sí sería otro libro, ¿no? De qué tan tolerantes somos para aceptar las cosas que no son adecuadas. Eso es algo fundamental en el enfoque de los temas y los instrumentos de corrupción. Si es pública o es privada. Perdón, pero la corrupción no es exclusiva nomás del sector público, no es exclusiva de los países pobres, porque siempre algunos organismos internacionales dicen, no, pues es que la corrupción se concentra en los países pobres. Sí, nada más que pregúntame qué es primero, ¿no? Si primero es la corrupción o primero es la falta de una estructura institucional adecuada, ¿no? Pero tampoco es privativa de los públicos. En los privados sucede. Y el caso, desde el pequeñito caso, bueno, ya Gilberto mencionaba el caso de Walmart, ¿no? Les diría vayan a Manhattan, no, pero vean los casos de Manhattan, ¿no? Donde los banqueros grandes están metidos en una cantidad de líos por falta de transparencia, por temas contables, por corrupción, del lado, de tal forma que están moviendo el sistema capitalista internacional, el sistema económico mundial. Pero no nada más es ese. Yo les preguntaría a los caballeros aquí, si un viernes 14 de febrero la novia, la esposa les dice, oye mi amor, fíjate que me gustaría ir a tal restaurante, vamos a cenar por favor. Y el hombre dice, bueno, pero es que mujer, por Dios, está lleno el lugar. Entonces llegas, buscas al capitán y le dices, oye capi, pues consígueme una mesa, ¿no? Y pues ahí te pasa una propina. El capitán no está para recibir propinas, el capitán está para ordenar las mesas. ¿Qué es lo que hace el capitán? Dice, bueno, está bien, lo tomo. La definición de corrupción en el sentido amplio, que viene incluido en el libro, es cualquier aprovechamiento de una posición para la cual se le otorgó una responsabilidad en el marco de normas, escritas o no escritas. ¿El capitán se aprovecha de un acto? ¿Comete un acto de corrupción? Sí. Nada más que no nos escandalizamos porque no es un servidor público de alto nivel, ¿no? Porque además, curiosamente, como sociedad nos gusta la sangre. Si nosotros decimos, agarró la Contraloría de un estado a los 3 monitos que estaban cobrando 50 pesos por un trámite, no nos importa. Eso es pequeñito. No, lo que queremos ver al secretario, al gobernador encerrado. La probabilidad de que agarren un gobernador es 32. O sea, 32 de 32. La probabilidad de que agarren a dentro de 6 millones de servidores públicos que hay en este país, pues ya se imaginarán cuál es, ¿no? La petit corrupción contra la gran corrupción. Y de repente los que estamos en estas cosas nos inventamos el famoso 80-20, ¿no? Y es el 20% de los actos de corrupción generalmente generan el 80% del monto económico de los actos de corrupción. Y el 80% de los actos de corrupción generan el 20% del monto económico. Entonces, ¿qué queremos y cómo podemos entrarle al tema de la reducción de la corrupción en México? El libro, en sus 5 capítulos, va desarrollando, va haciendo un análisis conceptual y empírico muy interesante. No lo quiero resumir porque sí me gustaría que los interesados leamos el libro. Pero hace un análisis de las auditorías,
de los procesos de sanción, de los procesos de control de conflicto de interés, de los informantes internos, de los whistleblowers, del servicio civil, de cada uno de esos instrumentos que tienen participación en el conjunto de una serie de políticas públicas que están orientadas a combatir la corrupción. La conclusión del libro es, señores, no nos hagamos, no es que le destinemos todos los esfuerzos a la auditoría no resuelve los actos de corrupción. La mayoría, la gran mayoría de las auditorías lo que hacen es que revisan qué tanto tu acción está cercana a lo documentado. El caso de la doctora que yo les platicaba al principio. La doctora hizo todo impecablemente. Llegan los 30 mejores auditores privados o públicos, no van a encontrar un solo ápice de lo que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque fue impecable la forma en la que se hizo el acto de corrupción. Entonces, las auditorías son un instrumento útil de control, sí, son un instrumento útil de control, ya hay auditorías forenses, ya hay auditorías más avanzadas. Al final del día, la descripción que se nos hace del libro es los resultados de las auditorías, con toda certeza, conceptual y empíricamente. Las sanciones igual, ya describimos algunos datos, es el mismo dato que tiene acá a nivel federal. Las sanciones van a recaer en una serie de procesos que prácticamente en lo que derivan es, al final del día, es en error administrativo, porque es altamente probable cometer un error administrativo, y es en donde caen. Control de conflicto de interés o informantes internos, dos temas fundamentales prácticamente nuevos para nuestras administraciones federal, estatales y las municipales también, o para los sectores privados, en algunos casos ya, para el sector privado en algunos casos ya ha avanzado más el tema. Y por último, el tema del servicio civil. El servicio civil, que es fundamental. Desde mi punto de vista, y coincido mucho con el tema del libro, el servicio civil no resuelve el problema de corrupción. Lo que sí hace es que me da mayor certeza de cuándo y dónde voy a encontrarme yo como servidor público en una organización. Y evita este ejercicio racional, que tampoco creo que alguien lo haga, pero evita el ejercicio racional de ver, ¿qué es mejor? Que yo reciba de un solo shot 100 meses de mi salario porque cometí un acto de corrupción, o que yo pueda permanecer aquí en una carrera durante 20 años. ¿No? ¿Qué prefiero? Como yo sé que ya me voy, ¿no? Los mexicanos inventamos el tema del año de Hidalgo. Como yo sé que ya me voy, pues venga, ¿no? Mal. Pero si yo supiera que no me voy a ir porque dentro del servicio civil lo que me espera es una carrera burocrática, entonces tengo certeza y entonces sí podría ser un contrapeso. Tenemos que fortalecer a los servicios civiles, pero de manera inteligente. Eso es una acotación. Entonces, ¿el libro en qué concluye al final del día? Concluye en que verdaderamente necesitamos un enfoque social y gubernamental, lo cual es fundamental. La mayoría de los escritos de corrupción se van siempre sobre el gobierno es corrupto, ¿no? Aún de respetables investigadores y académicos, el gobierno es corrupto. Sí, nomás pregúntate y voltea a ver a la sociedad. ¿Qué tanto la sociedad es tolerante a esto? ¿Qué tanto la sociedad participa en ello? Enfoque social y gubernamental, absolutamente de acuerdo. Un enfoque integral, sí. No podemos ver a la administración pública, a las organizaciones públicas, a las privadas tampoco, pero yo les hablo del ámbito público. Ni las políticas como pedacitos, ¿no? Lo que decíamos al principio. Oh, no, ahora ya nos cansamos del enfoque correctivo, ahora vamos a un preventivo. Oye, ahora ya nos cansamos de hacer otras cosas, ahora vamos a hacer auditorías. No, ahora ya rechacemos el tema de lo ex ante, ahora vámonos ex post, ¿no? Ahora no lo hagamos sobre el tema de modificación de las leyes, sino más bien vamos a que todo el mundo tome cursos de valores y ética. ¿No? Así no se hacen las políticas públicas, y menos en un fenómeno tan complejo como es la corrupción. Sistemático, sí. ¿Por qué? Porque el principio del libro, hasta donde lo entendí, claro, es que la corrupción se ha convertido en un sistema institucionalizado. Es decir, ya lo tenemos dentro de las organizaciones. Hay actores, por ahí hay una frase muy buena en el libro que dice, todos los actores que están metidos en el acto de corrupción no solamente lo consideran como algo que así se hace, sino que además lo consideran normal y hasta necesario para sobrevivir. Entonces, se requiere un enfoque sistemático, sí, y sobre todo, lo último, serio. Eso no es un asunto político. O sea, político podemos ponernos la bandera y envolvernos y decir, vamos a acabar con la corrupción, está todo dar. Nada más que vamos a entrarle al tema técnico. Vamos a entrarle al tema del tamaño, de conocer el tamaño del fenómeno. Envolvernos la bandera
yo no sé cuántos presidentes municipales, gobernadores se envuelven en esas banderas. Está bien, eso es muy bien, porque para toda política pública necesitamos un apoyo político. Eso está fundamental. Pero cuando empecemos a descargarnos a los temas de los programas de operación, a la forma, a las reformas, etcétera, esa es la parte donde empieza a torcerse un poquito el asunto y donde los académicos han ido y venido sobre los temas. ¿Qué creo que le falta al libro? Me creo David y ahora sí. ¿No? Y yo no creo que le falte a este libro, yo creo que más bien en la segunda parte del libro, porque yo sí lo espero, yo creo que necesitamos entrarle al tema serio de cómo medir la corrupción. ¿Qué tamaño tiene la cosa? O sea, todo el mundo habla de la corrupción. Hablando con mucha gente nos dice siempre, es que mi abuelo le dijo a mi papá que el gobierno era corrupto y mi papá se quedó con esa idea y mi papá me dijo siempre que el gobierno era corrupto. Y la pregunta es, si tú le dices a tus hijos que el gobierno es corrupto, ¿en cuántos actos de corrupción has participado como para que le digas que el gobierno es corrupto? No, pues es que es costumbre familiar. Bueno, pues si es costumbre familiar, pues está todo, pero hay que tener cuidado. Entonces hay que medir la corrupción, qué tamaño tiene. Segundo, creo, para la otra parte del libro es, ¿cómo es la corrupción? La corrupción política, la corrupción social, la corrupción gubernamental. O sea, ¿cómo es la fenomenología de eso? ¿Qué tan tolerantes somos los mexicanos a eso? O sea, ¿qué tan predispuestos estamos a eso? ¿No? Porque reducir la corrupción no es nada más que, nos salió una encuesta, preguntábamos, ¿cómo podemos mejorar la calidad de los trámites y servicios? El 95% de la gente responde encerrando a los servidores públicos corruptos. Si tengo sanciones y es el 8% de las 1000 sanciones que tengo y acaba firmes el 1%, o sea, tengo 10 personas. Encierro a los 10 servidores públicos corruptos en cadena perpetua, que no la hay, pero o los mando a la horca y ya con eso mejoré la calidad de los trámites y servicios públicos. No. Pero que, reitero, a la gente nos gusta la sangre. Entonces, y particularmente a los latinos, no a los mexicanos, a los latinos, ¿no? Y tercer punto, yo creo que hay algo muy importante, es cómo pasamos de concebir a la corrupción como un fenómeno a concebirla como un problema público, como un problema de la agenda gubernamental, como un problema de política pública. Reitero, una cosa es que haya pronunciamientos políticos y que todos digamos que la corrupción es mala, pero ¿cómo convertimos eso a una política pública? Déjenme hacer un paréntesis antes de terminar para contarles una anécdota. Por razones de vicio escolar, académico y profesional, pues hemos estado metidos en este tema muchos años. Y uno se descabella pensando en cuál es la ecuación para encontrar cómo medir la corrupción y la probabilidad de que una persona entre en un acto de corrupción y la probabilidad de que un servidor público entre en un acto de corrupción. Entonces uno empieza a medir las probabilidades y las probabilidades de castigos y empiezan a llenar las paredes de formulitas y de teorizaciones al respecto. Un día, hace casi 6 años, llegó un servidor público que ya era de alto nivel y ahora es de más alto nivel. Y en un foro con muchos servidores públicos dijo: hay que acabar con la corrupción porque la corrupción es fea. Es fea. Yo la he visto a los ojos. Pues yo volteé a ver a uno de mis colegas y le dije, yo nunca he visto una definición de ese tamaño. Pero sí, pues hay que acabarla porque es fea, ¿no? ¿Cómo es? No sé. ¿Qué tamaño tiene? No sé. ¿Cómo se comporta? No sé, pero es fea. Y él dijo que la había visto a los ojos. Nosotros dijimos, bueno, está bien, ¿no? Es una muy buena definición que jamás repetiría más que en un foro como este. Bueno, al final no me queda más que felicitar a David por este excelente ejercicio de análisis empírico y conceptual. Yo creo que es muy provocativo. Nos lleva a reflexionar, creo, a cada uno qué es lo que tenemos que ir haciendo en el ámbito en el que nos corresponda a cada quien. Desde el ámbito individual, familiar, colectivo, hasta el ámbito de lo profesional. Y yo creo que la corrupción sí se puede reducir, lo que hay que encontrar es los cómo. Gracias, David. Muy bien, pues gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues les agradezco mucho a mis 3 queridos amigos que me tocó la suerte que estén aquí conmigo en la presentación de este libro, y agradezco enormemente al Colegio Mexiquense la invitación para platicar unos minutos con ustedes de un tema que confieso que me ha ido atrapando a lo largo de los últimos años, justamente porque
por mucho tiempo me resistí a entrarle al tema, siendo que es un tema que considero grave, es un tema que me parece que es algo que necesitamos en nuestro país, entrarle con mucha, de una manera muy directa y muy sincera y muy brutal. Creo que no vale la pena escondernos todavía en pretextos, ¿no? Pero sí me resistía mucho porque le tenía yo mucho miedo a acabar haciendo un documento moralista, ¿no? Como describía juguetonamente Adrián, de que se envuelve uno en la bandera de México y se avienta del castillo de Chapultepec, ¿no? Y empieza uno a pontificar en vez de empezar a analizar, ¿no? Le tenía yo mucho miedo a caer en ese lugar común, y la manera en que lo tratamos de enfrentar fue, pues, efectivamente, plantear un grupo de ideas muy sencillas y pues muy controversiales, probablemente no todos, probablemente nos gusten esas ideas, y luego hacer estudios empíricos, buscar información y buscar datos y saber qué es lo que podemos decir de la corrupción en nuestro país y qué es lo que podemos decir, los instrumentos que nos hemos inventado en las democracias de los últimos años para enfrentarla. Entonces, bueno, pues de alguna manera ese fue el pretexto a través del cual me atreví a, pues sí, entrarle a final de cuentas a un tema que es muy difícil de tratar en realidad, porque, pues digamos, el primer punto que me parecía importante plantear era justamente que el problema de la corrupción en México es un problema muy grave. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso, pero no saben la cantidad de personas que me he encontrado a lo largo de estos años que me dicen que no es cierto, que no es un problema grave el problema de la corrupción. La mayor parte son políticos, la mayor parte son servidores públicos. Incluso alguna vez fui acusado de apátrida por decir esto en un foro en Estados Unidos, donde había funcionarios públicos mexicanos que me dijeron que pues estaba yo traicionando prácticamente el país por estar acusando al país de tener un grave problema de corrupción. Bueno, pues entonces fue sorprendente decir, qué curioso, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptar que el problema es muy grave. Y segundo, aceptar el problema de que todos participamos en ese problema, ¿no? Que no es solamente un asunto gubernamental, es un asunto social. Y en el libro lo que trato de plantear es que es un problema ya de un sistema, es decir, la corrupción se ha convertido en un sistema en el país. ¿Qué significa que es un sistema? Bueno, significa que hay una metáfora que a mí me gustó mucho en un libro que dice que la corrupción es como una resbaladilla, en la cual la gente vamos cayendo poco a poco. Y cuando ya estamos al final de la resbaladilla nos acordamos, ¿no?, que hemos ido cayendo en el problema. Es decir, participamos en actos de este tipo, los observamos, a veces los aceptamos, lo vemos como algo normal. Esa es una primera parte, la parte social del sistema. Pero la parte más difícil, creo yo, desde un punto de vista de política pública, es que si la corrupción es sistémica, entonces los grupos más organizados dentro de la lógica de la corrupción tienen todo tan bien armado como para evitar ser capturados y evitar ser observados y controlados. Esa es la otra parte complicada del asunto. Una parte es una parte cultural, social, que tenemos que enfrentar y aceptar y tragarnos la píldora de decir, pues sí, efectivamente la corrupción ya es un problema sistémico en el país y, si no todos, la mayor parte, hemos participado o seguimos participando en pequeñas o grandes medidas en el problema. Ahí hay un asunto que hay que enfrentar, ¿no? Por cultura no quiero decir destino, simplemente quiero decir eso, una historia política y una historia social que nos ha llevado a este punto ya un poco de sentirnos como desprotegidos y decir, pues así es la realidad, o sea, ¿qué le quieres hacer? Pero la parte que en realidad en este momento el libro quiere enfrentar es la otra, el hecho de que al ser sistémica, nuestros instrumentos deben de considerar que son relativamente en forma fácil evitables. Es decir, que la lógica de un sistema corrupto es que sabe esconder que es un sistema corrupto, que sabe no ser localizado por las auditorías, que sabe no ser localizado por los controles internos, que sabe no ser localizado por los instrumentos que nos inventamos. Entonces yo me he ido mucho más por la segunda, ¿no? Y sí tengo pensado una segunda parte del libro, pero no estoy seguro si te voy a hacer caso respecto a cómo entrar lo que me estás metiendo en un lío. Pero digamos, esta primera parte lo que quiere plantearnos es, si aceptamos que es un problema sistémico, la segunda mala noticia que tenemos es que los instrumentos que tenemos a nuestra disposición son falibles, son costosos y son falibles de que pueden fallar, son costosos, digamos, requieren recursos, requieren tiempo, y segundo son cuando los puedes dar la vuelta, ¿no?
esquivables, evitables. Y entonces tenemos un dilema muy fuerte porque, digamos, no es que haya que inventar el hilo negro. Los instrumentos anticorrupción están y se han probado en muchos países y con buenos efectos y con costos y con algunas buenas noticias y otras malas. Pero el problema que tenemos en nuestro país es que tenemos que empezar a instrumentarlos en serio, ya con un sistema, con una corrupción sistémica y con muy poca conciencia social y política de que estos instrumentos son muy costosos y son fáciles de fallar. Es decir, un poco lo veníamos platicando en el camino, ¿no? Enfrentar a la corrupción implica como que esto, ¿no? Una gran voluntad de todos nosotros de levantarnos y decir, pues sí, basta, tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que hacer cosas prácticas al respecto. Y segundo, queremos resultados rápidos. La noticia es, no los vamos a tener rápidos, porque los instrumentos que tenemos a nuestra disposición son muy limitados. Son los que tenemos, no hay de otros, ¿eh? Son muy limitados y son muy costosos. Y vamos a tardar tiempo en enfrentarlo. Es decir, esto no se va a lograr con un acto mágico del nuevo gobierno, ¿no? Creando la Comisión Anticorrupción. Es una muy buena idea. Probablemente pueda funcionar. Probablemente tenga buenos elementos que nos van a generar nuevas lógicas, etcétera. Pero aún haciendo la mejor Comisión Anticorrupción, supongamos que este gobierno la puede diseñar bien y la implementa bien y le da recursos de todas maneras el asunto va a tardar mucho tiempo, aún con un instrumento como de este tipo. ¿Por qué? Pues justamente porque es un sistema al que estamos acostumbrados, al que mucha gente participamos, y al hecho de que el sistema está hecho de tal manera que va a buscar ver cómo le da vueltas a los instrumentos que le vayamos a poner para controlarlo, disminuirlo, transformarlo, educarlo, ¿no? Entonces, bueno, se analizan, como dice Adrián, con estudios, con datos, algunos muy difíciles de conseguir, por cierto, ¿no? Algunos de los instrumentos, ¿no? La auditoría. Y bueno, la conclusión a partir del estudio que hacemos de auditoría es que la hemos, pues sí, la hemos regado, ¿no? Las auditorías no son instrumentos anticorrupción, son instrumentos de mejora, son instrumentos de observación a partir de procesos. Y entonces le hemos querido meter a un instrumento que sirve para hacer mejoras, que vaya y nos diga dónde está la corrupción. Graso error, porque además en una corrupción sistémica las auditorías son muy fácilmente, créanmelo, muy fácilmente evitables, ¿no? Entonces, primer noticia, tenemos que cambiar la lógica que tenemos de las auditorías. No es la panacea, es un instrumento de control interno, no es un instrumento anticorrupción. Ahí necesitamos una revolución cultural, organizacional muy fuerte que nos va a costar trabajo pues, que nos caiga el 20. Segundo, las sanciones, ¿no? Sanciones es uno de los principales instrumentos en cualquier democracia. Te eres corrupto, te cacho, tienes una sanción. El problema es que las sanciones atacan más fácilmente errores. Y bueno, pues evidentemente que en todo país donde esto sucede, la mayor parte de los errores son castigables, pero no son actos de corrupción. Localizar la corrupción implica investigación. La corrupción sistémica no es un acto que se localiza con auditorías o con sanciones básicamente, es un acto de investigación. Ahora imagínense la contradicción, ¿no? Las auditorías tienen que ser protocolariamente muy abiertas. El auditor te tiene que decir, te voy a auditar, y te voy a decir qué te voy a auditar, y te voy a decir las fechas y los documentos a través de los cuales te voy a auditar. Tiene que ser público, ese es el protocolo. La investigación anticorrupción es todo lo contrario. Hay indicios, caray, hay que investigar, hay que buscar datos, pero callados, que no se dé cuenta, porque tenemos que empezar a juntar información, y ya que tenemos la información conjunta, entonces aquí está el caso, y vámonos contra el actor corrupto. Son dos lógicas muy diferentes, ¿no? Adrián mencionaba un instrumento que en otros países ha funcionado, habría que analizarlo en nuestro caso, que se llama la auditoría forense. Es un mecanismo de auditoría, pero de investigación. Implican meses, muchos recursos, si no es que años, para localizar todas las redes de corrupción que esto implica y desmantelarlas. En fin, otro instrumento interesante que habrá que analizar con sus límites y con sus costos. En el país necesitamos avanzar, creo yo, en dos elementos que ya andan por ahí en algunas de las leyes, a nivel federal al menos, que es el control de conflicto de intereses, que es un mecanismo preventivo en realidad, y el de los informantes internos, ¿no? El conflicto de interés es un área gris tremendamente grande, ¿no? No todo conflicto de interés es corrupción, ¿no? El conflicto de interés se define como la probabilidad de que un interés privado de un servidor público entre en colisión con su labor pública.
la probabilidad de que un interés privado, ¿no? Entonces, a ver, el ejemplo clásico, yo tengo acciones de una empresa, ¿no? Y me acaban de nombrar una dirección general. Esta empresa es de metalurgia y la dirección general es de recursos humanos. En principio, la probabilidad de que mi interés privado, mis acciones acá, entren en colisión con mi interés, mi función pública, que es director de recursos humanos o gerente de recursos humanos, es baja, ¿no? Sin embargo, puede existir, todavía se discute en muchos lados. Imagínense el sistema y los costos que implica conocer los conflictos de interés potenciales y probables de todos los 6 millones de servidores públicos a nivel federal. Es decir, ¿se fijan? O sea, no se puede uno envolver en la bandera y lanzarse al precipicio. Tendríamos que crear mecanismos creíbles y razonables a este respecto. A veces implica, por ejemplo, más una voluntad política. A mí me parece que sería un muy buen gesto del nuevo gobierno que todos los funcionarios públicos de alto nivel entraran de manera voluntaria en una declaración de intereses. No hay ley que lo establezca, no tienen por qué hacerlo, pero que lo hicieran sería un enorme gesto. ¿En dónde tienes acciones? ¿En qué consejos directivos o de accionistas participas? ¿Qué eres abogado, sale y vale? ¿Qué tienes algún despacho de abogados que luego licita contra el gobierno? ¿No estará afectando eso tu juicio? Sí, probablemente. Es decir, el conflicto de interés es un área de oportunidad muy grande en el país, hay muy poco al respecto, las leyes hablan todavía muy poco al respecto, y se analiza en el caso mexicano qué es lo que podríamos incorporar de prácticas de otros países que podrían funcionar, siempre en este equilibrio de entender que cualquier idea que se nos ocurra, por brillante que sea, va a tener costos, ¿no? Es decir, habrá que poner a gente que diseñe las declaraciones de intereses y que las revise y que las haga consecuentes y que genere los mecanismos de educación para que no se genere conflicto de interés. Es decir, toda idea que se nos ocurra, créanme, tiene sus límites y tiene costos. Esto es una cuestión que habrá que ir explicando cada vez más a la población, con el fin de no generar expectativas demasiado irreales, ¿no? Que eso es algo que nos ha pasado en los últimos 12 años, al menos en este país, ¿no? Creamos muchas expectativas de que podemos resolver muy rápidamente los problemas, cuando en realidad tenemos que ser bastante más pacientes y ver que nuestros instrumentos funcionan con ciertas limitaciones. En fin, el libro trata de analizar estos instrumentos básicamente bajo esta línea, con algunos datos que se logran conseguir. No es fácil conseguir datos. Adrián le conoce muy bien mi experiencia de 3 años de conseguir en la Secretaría de la Función Pública una base de datos creíbles de sanciones a servidores públicos. El libro lo describe. Conseguí 3 bases diferentes. Tuve que inventarme cómo crear de esas 3 bases una lógica, ¿no? Y el medio de la Secretaría de la Función Pública, la protectora de la transparencia, ¿verdad? Pues era que seguramente yo iba a dar un periodicazo en contra de él, ¿no? Cuando más les explicaba que era un asunto académico el que estábamos haciendo. Pero bueno, no es nada fácil conseguir información, es un tema muy complicado. Las encuestas que el INEGI ha realizado, que son un primer paso muy importante, pues me lo platicaba, se enfrenta al límite de que la gente no quiere contestar necesariamente lo que está viviendo. Bueno, pues miren, al final de cuentas yo creo que este es un tema muy incómodo, ¿no? Para todos. Me parece que pues más vale en realidad sí irlo tomando de frente. No es un asunto solamente gubernamental, es un asunto social. Lo tenemos enquistado socialmente. Yo estoy convencido de eso. A lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero yo creo que está enquistado ya socialmente, ya es un sistema. Ya hay redes de corrupción. Eso me queda clarísimo. Ya hay mecanismos y gente organizada para actuar corruptamente y ganar poder, recursos, dinero y darle la vuelta a las reglas. Decirlo de frente y aceptarlo como sociedad me parece que es un primer paso importante. El segundo paso pues es tragarnos la píldora del realismo. Los instrumentos que tenemos son lentos, son costosos, tienen fallas. Vamos a tener que intentarlo experimentar, la vamos a regar en el camino, sin lugar a dudas, pero habrá que seguir insistiendo sobre un punto, ¿no? ¿Cómo logramos que como sociedad, en pocos años, logremos plantearnos, en realidad, esta última frase que tú planteaste, ¿no? Que aceptar que la corrupción, no sabemos exactamente qué es ni cuánto mide, pero es un terrible aliado, un terrible compañero social, familiar, gubernamental, político, ¿no? Sin caer, decíamos hace rato, en una posición moralista, simplemente como una aceptación real, realista de este problema que tenemos que enfrentar, y que si queremos tener una democracia que funcione y un gobierno que funcione,
pues como sociedad tenemos mucho que hacer en este sentido, pues tragándonos estas dos píldoras muy amargas, pero creo que son píldoras que valen la pena tomárnoslas y decir, bueno, pues adelante, nos va a costar bastantes años entrarle al asunto, pero la otra, en todo caso, terminaría con un argumento optimista, ¿no? Hay experiencias internacionales que en relativamente pocos años han logrado darle una vuelta impresionante al tema, ¿no? Es decir, no estaríamos inventando el hilo negro, hay países que lo han logrado relativamente pronto, ¿no? Son años, a veces décadas de lo que estamos hablando, pero relativamente pronto. La cuestión es, pues, de modo, tragarnos estas píldoras y aceptarlo y pagar los costos, porque vamos a tener que pagar muchos costos al respecto para que esto funcione en el mediano plazo, ¿no? Yo les agradezco enormemente su atención y, claro, estamos abiertos a las preguntas o dudas que les queden al respecto. Muchísimas gracias. Pues nos quedan unos minutos para tomar algunas preguntas, comentarios, sugerencias para el tomo 2 del libro de David. Por favor, sí. Muy buenas tardes. Me voy a invitar a participar en el segundo tomo. La verdad es que yo tuve una experiencia en esta administración. Yo fui contralor municipal de mi municipio y fui contralor de mi organismo descentralizado de agua potable. Y bueno, la verdad es que pues a nivel municipal, pues el problema, creo yo, de la autonomía del contralor es fundamental, porque finalmente pues somos propuesta del presidente municipal y en la misma ley de responsabilidades no nos faculta a los contralores municipales para tomar, ¿no?, y poner las sanciones correspondientes, ¿no? Ese es un problema de diseño institucional en todo el país, ¿no? Que no tenemos, por lo menos, y aquí en el Estado de México no se ve, ¿no? O sea, no se tiene, ¿no? Y por otro lado, yo estaba viendo aquí una estadística y creo que es algo que pues me gustaría comentarles, porque creo que es algo que sí ha valido la pena su esfuerzo, pero yo creo que sí habría que pensar en direccionarlo desde un punto de vista político, o sea, en más amplio sentido del término. Porque yo veo sanciones económicas que se han venido aplicando, tipos de sanciones económicas, hablan de un 12.5% entre 2005 y 2008. Fíjense que en las pasadas elecciones aquí en el Estado de México, cuando uno revisa el padrón de sancionados, el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, arrojó, ¿no?, que, por ejemplo, yo tuve un candidato, vi un candidato, pero eso lo podemos ver en otros estados, de que hay candidatos que han sido sancionados por cometer daño a la hacienda pública, por negligencia administrativa, o sea, a nivel federal, ¿no? Y se postulan a nivel local para cargos de síndicos, presidentes municipales, regidores, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, y por eso mi atrevimiento a decirles si me podían invitar a colaborar con ustedes, porque creo que si desde la Constitución Federal se pusiera como requisito para ser servidor público de elección el no haber sido sancionado por haber cometido daños y perjuicios contra la hacienda pública en cualquier orden de gobierno, créanme que estas sanciones económicas inmediatamente se vendrían traduciendo ya en un freno, o sea, ya de plano, ¿no?, de un freno, porque ese es el incentivo. Usted hablaba de las redes de corrupción, ¿no? Precisamente las redes de corrupción, y quisiera cerrar mi comentario en esto, operan en dos niveles, ¿no? Hay un profesor en la Facultad de Derecho, en el posgrado, que hablaba de los dioses del Olimpo, o sea, para aquellos sujetos o representantes populares, que sí, pueden ser sujetos de juicio político, o casos de desafuero. Pero en el otro nivel estamos nosotros, o sea, los que no tenemos fuero, no gozamos de inmunidad constitucional, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos aplican las sanciones. Claro, yo no tengo incentivos para ser corrupto, porque bueno, pues yo tengo claramente quienes estamos en un servicio público que mantener nuestro prestigio, ¿no?, nuestra libertad, nuestra integridad como tal. Pero sí veo que si desde la Constitución le pusimos candados, ¿no?, es decir, para ser presidente municipal, diputado local, gobernador, presidente de la República, exhibe una constancia que no haya sido inhabilitado y sancionado por haber cometido daño a la hacienda pública, porque creo que es ahí, creo yo, el problema fundamental del cual estamos atrapados, ¿no? Igual, ahorita que se hizo esta reforma electoral, esta reforma a la Constitución, donde se establece esta idea de la iniciativa popular, pues si así veo que si Ferriz de Juan está juntando 3 millones de firmas para eliminar 100 diputados plurinominales, pues ¿por qué no pensar en juntar unas 1.500.000 firmas y impulsar una iniciativa donde se ponga eso en la Constitución, ¿no?
Creo que Brasil lo hizo hace poco. Y creo que es algo que, si en esa experiencia, yo creo que sí va a funcionar por los escándalos que tuvo Lula en su gobierno. Creo que aquí podría ser estas ventanas de acción, pero sí, la verdad es que sí requieren reformas a la Constitución de gran calado. Y eso yo creo que sería por ahí donde podríamos empezar. Independientemente si consideramos transformar a la Auditoría Superior de la Federación en un tribunal de cuentas, porque creo que es ahí también donde pudiera, ¿no?, ya establecerse un tribunal federal que sancionara la corrupción en los tres órdenes de gobierno de funcionarios que le metan la mano a la caja. Y eso creo que es algo que yo lo que vi aquí desprende muchas inquietudes, muchas reflexiones y da atisbos, ¿no? Yo creo que para dar, por lo menos, disparos más certeros, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Sí, por favor. Aplicada. O sea, es una cosa normal. ¿Pero por qué es normal? Porque si en la casa de usted la sirvienta no barre, pues a mí el municipio a lo mejor me sanciona, que no lo creo, pero bueno. Pero ¿por qué yo no estoy obligado a sancionar a la persona que depende de mí? ¿No? Jamás. O sea, hay muchos jefes de oficina o de secretarios, subsecretarios, directores, que jamás conocen su ámbito. Pues llegan y se encierran a leer el periódico, a ver otros problemas o a hacer política para escalonar. Y nunca hemos barrido las escaleras de arriba hacia abajo. Procuramos pegarle a los pies y nunca a la cabeza. Si eso pasara, le aseguro que la corrupción sería menos problema en México. Gracias. Gracias. Sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos y pues quiero felicitar principalmente al doctor David Arellano, que es el que presenta el libro. La verdad es que pues yo no lo he leído, no he tenido el gusto de leerlo, pero con todo lo que comentan, yo creo que es un libro muy importante con temas que realmente nos interesan a todos, como mexicanos, como profesionistas y en general como seres humanos. Lo que estamos viviendo en el país realmente es algo muy negativo si hablamos de situaciones de corrupción. Bueno, felicidades también a todos los que participaron, porque realmente yo creo que estos eventos son muy importantes, debemos de estar presentes en ellos y debemos participar. Bueno, hablando de corrupción, para mí es un tema sumamente importante. Aquí lo plantearon, bueno, me gusta el título del libro, lo plantearon como una pregunta, pero yo lo plantearía más que como una pregunta, como una afirmación. Bueno, si en lugar de decir, ¿podemos reducir la corrupción en México?, como una pregunta, si lo pudiéramos hacer como una afirmación y decir, ¿podemos reducir la corrupción en México? Mi pregunta sería esta, si lo utilizáramos como una afirmación, ¿qué puntos importantes se retomarían ustedes para poder decir, bajo estos parámetros o bajo estas perspectivas, podríamos reducir la corrupción en México? Sabemos que aquí en nuestro país, uno de los problemas gravísimos que existen y que para mí es la corrupción, el punto de corrupción más alto, es la delincuencia organizada. Entonces, si pudiéramos decir eso como una afirmación, ¿qué puntos propondrían ustedes para poder mejorar esos aspectos en nuestro país? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta, reflexión? Sí, por favor, allá atrás. Pero puede adquirir el libro de todos modos, no se preocupe. No, además, Con descuento. yo me quisiera dirigir a David y retomé, alcancé a escuchar algunas partes, ¿no?
me llamó la atención esta que se refiere a que efectivamente en México vivimos una corrupción que ya está muy enraizada y que no solo, yo creo que a veces caemos en el error de creer que la corrupción solo es la corrupción gubernamental, cuando la corrupción está también en el sector privado y también entre los ciudadanos. Y bueno, para que haya corrupción tiene que haber dos partes, ¿no? El que se corrompe y el que corrompe. Entonces, yo quisiera preguntarle a David si ha tenido oportunidad de ver los datos del Latinobarómetro, que ahí, bueno, el último Latinobarómetro, el de 2011, por ejemplo, revela que la corrupción en México es una cuestión cultural ya, reafirmando esto último que decías, porque plantea una pregunta, dice, ¿qué tan proclive es la población para saltarse un trámite? Y de todos los países latinoamericanos que participaron en la encuesta, México aparece entre los países, me parece que es el tercero más bajo en esa medición. Entonces, bueno, yo hasta ahí dejaría el comentario y muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. Claro, como decía el doctor Arellano, como decía el doctor Arellano, tiene que ser esto a largo plazo. Entonces, ¿por qué no empezar con los niños, empezarles a enseñar qué es la corrupción en el hogar y que les dieran clases desde el kinder para que se fueran formando un concepto? Porque ahorita nosotros nos dicen corrupción y pues como que nos cae así corrupción. Pero ya de los niños, irles enseñando desde jóvenes qué es eso y en qué se van metiendo, en qué van cayendo. Pero sí yo diría que es muy importante enfocarse en los niños. Gracias. Bueno, yo nada más quería hacer una mención con una pregunta. Cuando comentaban sobre la opinión que tiene la gente sobre si México es corrupto, yo creo que, bueno, no quería saber si ustedes no han considerado lo que es la influencia que tienen los medios masivos de comunicación en este aspecto. Yo soy estudiante del colegio, estoy en la maestría, mi tesis es sobre la calidad de la prensa financiera y precisamente es la relación entre variables que estoy manejando. El nivel de transparencia y rendición de cuentas que maneja, lo estoy manejando a nivel estatal, el nivel de transparencia y rendición de cuentas que maneja un Estado y la relación que tiene en la calidad de la información que la prensa financiera transmite y publica en términos de finanzas estatales. Yo quería nada más saber, bueno, ustedes lo habían considerado porque pues estamos muy conscientes de que los medios masivos son son la manera básica en que la información llega y permite que se forme la opinión pública. Yo nada más quería saber si ustedes lo habían contemplado y cuál es la posición al respecto. Sí. Bueno, por el momento creo que podemos empezar a comentar al respecto y si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, pues la podríamos retomar. Sí, por favor. ¿Profesor? Sí, la estrella. Todo bien, tú eres culpable. Bueno, pues digamos, hay muchos temas. Todos los temas que nos plantean pues implican mucha reflexión en realidad, ¿no? Yo no buscaría dar una respuesta completa, evidentemente, y pido disculpas de antemano. Digamos que una forma, digamos, integral de entrarle al asunto que ustedes lo están planteando aquí, digamos, ¿no? Todas las aristas que este fenómeno implica, digamos, si viéramos con los lentes del sociólogo, ¿no? Pues la corrupción es una relación social, se convierte en una relación social. Y una relación social no es algo ni que se inventa, ni que se cambia como si fuera ¿no? Agarro el destornillador y le aprieto un tornillo y cambia la relación social, ¿no? O sea, la relación social son entramados, incrustaciones de relaciones, de personas, de vínculos, de ideas. Y entonces cuando efectivamente nos estamos refiriendo a un problema como el de la corrupción en términos de una relación social desde ese punto de vista, pues no es algo que de partida podamos decir fácilmente, instrumentalmente, agarras el destornillador y lo vas a arreglar, ¿no? Es una gran cantidad de aristas las que ahí están
metidas. En efecto, la corrupción no es, decíamos, justamente no es un asunto solamente gubernamental, es un asunto que está pues ya imbricado en las relaciones sociales, en las relaciones de las empresas, los ciudadanos, las personas, los gobiernos, en fin, efectivamente ese asunto que nos estaba comentando el colega, pues nos habla todavía más de esta intrincada red de elementos que implica la corrupción. Ahora, vamos, como sociedad, el instrumento que tenemos en realidad pues es uno que se llama la política pública, ¿no? Adrián creo lo estaba planteando de manera muy directa. Siendo un fenómeno de múltiples aristas, donde la educación debe de ser un elemento fundamental, sin lugar a dudas. La prevención debe ser un elemento fundamental. La sanción, el castigo, tiene que ser un elemento. Es decir, todos esos son elementos que forman parte de la solución social de un problema intrincado. Nuestro instrumento como democracia es crear políticas públicas. Tenemos que tener efectivamente una política pública a este respecto. Lo que tenemos que comenzar a plantearnos, por ejemplo, Adrián lo estaba ya diciendo, es cuáles son los costos de la corrupción, qué perdemos como sociedad, por qué deberíamos de gastar recursos, tiempos, debatir, discutir, meterlo en la agenda política un tema como el de la corrupción. Bueno, pues porque tiene costos muy grandes, costos económicos, costos sociales, costos morales, costos de las propias relaciones sociales y su calidad. Sin lugar a dudas, ¿no? El tema del crimen organizado, pues sin lugar a dudas es tan grave y tan fuerte en gran parte por el problema de corrupción sistemática que tenemos en el país. O sea, hay una vinculación muy clara en esos elementos. Como política pública tenemos que plantearnos decisiones, ¿no? Aquí en el libro se comienzan a plantear algunas de esas líneas, ¿no? Son 3 las patas de política pública que tenemos que plantearnos, ¿no? Prevención. ¿Qué es corrupción? ¿Qué no es corrupción? ¿Cuándo estás entrando en un área gris? ¿Cuándo tú, servidor público, te estás metiendo en un problema? ¿Cuándo tú, ciudadano, estás participando en el elemento? ¿Qué es corrupción? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué tipo de acciones puedes estar desarrollando para que comprendamos cuándo entramos en esta arena de la corrupción y cómo poderlo prever? Es decir, una lógica de autocontrol social. Debes identificar que estás actuando corruptamente. Un dato bien interesante, ¿no? 80% de las personas que han sido sancionadas de corrupción en el mundo dicen que no entienden, no sabían y siguen pensando que no estaban actuando de manera corrupta. Este es un dato bien interesante, justamente donde la prevención tiene que entrar, ¿no? ¿Qué sí es corrupción? ¿Cuándo estás entrando en una arena de corrupción? Segundo, educación, sin lugar a dudas, ¿no? Y habría que ser nuevamente muy inteligente en términos de la educación, como decía el compañero que nos recuerda el tema importante de los medios masivos de comunicación. Cómo comunicar esto y cómo vas a generar la educación es bien interesante, es bien importante. No se trata entonces de crear una nueva materia, ¿no? Ética pública y antes, ¿no? Pues no, habrá que ser más imaginativos, ¿no? Recuerdo el caso colombiano cuando trataba de reducir las muertes de gente. Es un ejemplo diferente, pero lo pongo como interesante, ¿no? Hay muchas muertes por atropellamiento, había muchas muertes por atropellamiento en la ciudad de Bogotá, y el alcalde se le ocurre una idea genial, ¿no? Pone a gente disfrazada como estrellas, a gente disfrazada en los intersecciones, ¿no? Y entonces la gente va pintando, estos chavos iban pintando estrellas en el pavimento, y la gente decía, ¿qué hace? ¿No? Y pasaban semanas y seguían pintando estrellas. Entonces la gente empezó a preguntar, ¿qué están pintando? Pues cada estrella es una persona atropellada, que ha muerto por ser atropellada en esta ciudad, ¿no? Y entonces ya los conductores comenzaron a tomar una conciencia de lo que significaba, ¿no? En pasarse los saltos, el ir a alta velocidad. Es decir, educación sí, pero educación de una manera, y comunicación sí, pero de comunicación de una manera imaginativa. Tenemos que encontrar maneras de que este tema entre en la agenda de la educación desde los niños, en las universidades, en las preparatorias, en las familias, en fin, habrá que encontrar maneras imaginativas para hacerlo. Y obviamente que el tema de la sanción pues es importante, digamos, ahí sí que no, como decía Adrián también, la corrupción en el fondo, al final de cuentas un acto no solamente deshonesto, sino ilegal. No podemos dejar de utilizar el feo instrumento de la sanción, y el feo instrumento de la sanción no solamente como otros servidores públicos. Ya en México hoy día tenemos una ley, la ley anticorrupción, que le conoció en su momento, que es una ley respecto de las obras, ¿no? de las licitaciones en obra pública, que puede llevar a la cárcel incluso al que ofreció
de soborno, ¿no es cierto? Gil, tú estuviste muy metido en el análisis de eso desde la empresa privada. Bueno, en fin, como les decía, es un tema bien complicado. Yo no prometí que iba a contestar perfectamente las preguntas ni a resolverlas, pero en realidad les agradezco mucho su presencia y sus comentarios. Muchísimas gracias. No nos resta sino agradecer a Adrián, a Gilberto y por supuesto a David Arellano por habernos acompañado el día de hoy. Esta es su casa, esperamos verlos muy pronto, ya sabemos que tienen agendas muy apretadas y pues solamente queremos darles un reconocimiento y un pequeño regalo por parte de nuestra institución. Muchísimas gracias, Gilberto. No, de ninguna manera. Adrián, muchas gracias. Y muchísimas gracias, David. Ha sido un placer tenerlos aquí. Gracias a ustedes también. Gracias.